8 cosas que bloquean la presencia del poder del Espíritu Santo en tu vida sin que te des cuenta. ¿Te ha pasado que sigues orando, pero ya no sientes nada? Lees la palabra, pero no te conmueve. Cantas, pero no fluye adoración. Vas a la iglesia, levantas las manos, incluso sirves. Pero hay un silencio interno que no puedes explicar, como si algo se hubiera apagado, como si el fuego ya no respondiera a tu altar. Nadie lo nota. Por fuera todo parece igual, pero tú sabes que por dentro algo cambió. Ya no lloras como antes. Ya no tiemblas cuando sientes su presencia. Ya no te quiebras al oír su voz. Y te preguntas, ¿qué está mal? ¿Dónde lo perdí? ¿Por qué siento que la presencia del Espíritu Santo ya no me visita como antes? No cometiste un pecado escandaloso. No abandonaste la fe. Pero sin darte cuenta, algo empezó a bloquear el fluir del poder de Dios sobre ti. No fue de un día para otro. Fue poco a poco. Un descuido aquí, una tolerancia allá, una distracción no confrontada. Y de pronto, te encuentras en un lugar seco. Tu alma lo sabe, tu espíritu lo percibe, pero tu carne no quiere enfrentarlo, porque es más fácil ignorar el vacío que rendirse otra vez. Muchos creyentes hoy están viviendo así, en automático, con conocimiento, pero sin fuego, con doctrina, pero sin presencia, con palabras bonitas, pero sin quebranto. Y lo más peligroso es que se han acostumbrado, han hecho del silencio del espíritu su nueva normalidad. Pero no fue eso lo que Dios prometió. No fuiste llamado a vivir sin gloria. No fuiste sellado con el Espíritu para cargar solo con religión. Fuiste llamado a caminar con fuego, con dirección, con poder, con sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo no se ha ido. Él sigue ahí. Pero hay algo que lo está apagando. Algo que lo entristece. Algo que, aunque parezca pequeño o inofensivo, se convirtió en una barrera entre tú y su manifestación. Y si no lo reconoces, seguirás caminando en círculos, pidiendo llenura, sin romper el tapón que bloquea su fluir. Este video es una alarma espiritual, no para condenarte, sino para despertarte. Porque mientras tú crees que estás esperando a Dios, es el Espíritu Santo quien está esperando por ti, esperando que reconozcas los bloqueos invisibles que tú mismo construiste, esperando que los derribes uno por uno, porque cuando lo hagas, su presencia volverá a fluir con fuerza. Volverás a sentir su voz, su fuego, su ternura. Volverás a temblar, a llorar, a reír en su gloria. Volverás a vivir en el lugar donde el Espíritu Santo es más real que el aire que respiras. Hoy vas a descubrir 8 cosas que pueden estar bloqueando su presencia sin que te des cuenta. Y no solo las vas a identificar, vas a enfrentarlas, rendirlas y romperlas. Porque cuando lo que estorba se quita, lo que es de Dios se manifiesta. Prepárate, porque esto no es solo un video, es una cita divina. Es una reconexión espiritual, es un llamado urgente a volver a sentir, a arder, a escuchar, a vivir lleno del Espíritu otra vez. Diagnóstico invisible. Cuando el corazón se acostumbra a lo sagrado, uno de los bloqueos más peligrosos de la presencia del Espíritu Santo no es el pecado visible, sino algo mucho más sutil: la familiaridad espiritual. Es cuando lo sagrado deja de sorprenderte, cuando la oración se vuelve rutina, cuando lees la Biblia sin hambre, cuando cantas sin quebranto, cuando sirves, pero ya no ardes. No dejaste de creer en Dios, pero dejaste de temblar ante su presencia. Y eso enfría el espíritu sin que te des cuenta. Al principio, todo era nuevo. Cada oración era un encuentro. Cada palabra te atravesaba el corazón. Cada culto era una cita divina. Pero con el tiempo, sin darte cuenta, empezaste a acostumbrarte. Ya sabes cómo orar, ya sabes qué decir, ya sabes cómo se mueve el ambiente. Y cuando lo sabes todo, el corazón deja de rendirse, porque la familiaridad mata la reverencia. Y donde no hay reverencia, el Espíritu Santo se entristece. La Biblia es clara. Dios no se manifiesta donde es tratado como algo común. Cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios no le dio una enseñanza, le dio una instrucción. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Antes de cualquier milagro, Dios exigió reverencia, porque su presencia no se negocia, se honra. El problema es que muchos hoy quieren la presencia, pero sin rendición.
Quieren el fuego, pero sin altar. Quieren el poder, pero sin temor de Dios. La familiaridad espiritual hace que ores sin esperar nada, que escuches predicaciones sin responder, que adores con los labios, pero no con el corazón. Y eso crea una atmósfera donde el espíritu no fluye con libertad, no porque él no quiera, sino porque ya no hay espacio. El corazón se llenó de costumbre, de automatismo, de religión vacía, y el Espíritu Santo no habita en lo mecánico. Él se mueve donde hay hambre, donde hay sed, donde hay asombro. Tal vez sigues haciendo todo bien, sigues yendo a la iglesia, sigues sirviendo, sigues orando, pero ya no hay lágrimas, ya no hay temblor, ya no hay urgencia. Y ese es el momento más peligroso de la vida espiritual, porque cuando el corazón se acostumbra a lo santo, deja de percibir lo eterno, y sin darte cuenta, el fuego se apaga lentamente. Hoy el Espíritu te está llamando a volver al primer amor, a volver a quitarte el calzado, a dejar de tratar su presencia como algo común, a recuperar el asombro, porque Dios no cambia, pero nuestra actitud sí. Y cuando recuperas la reverencia, el Espíritu Santo vuelve a manifestarse con poder. Vuelve el fuego, vuelve la sensibilidad, vuelve la vida. No sigas viviendo de recuerdos espirituales. No te conformes con lo que Dios hizo antes. Él quiere manifestarse hoy, pero necesita un corazón que vuelva a honrar su presencia como el tesoro más grande que existe. Ruido interno, la distracción crónica que silencia al espíritu. Otro de los bloqueos que más silenciosamente apaga la presencia del Espíritu Santo es el ruido interno. No hablo del volumen de lo que te rodea, sino de lo que grita dentro de ti. Pensamientos dispersos, ansiedad crónica, preocupaciones que no paran, planes sin descanso, comparaciones constantes. Todo ese bullicio mental hace que la voz del Espíritu quede sepultada entre 1000 otras voces. Él no dejó de hablar. Tú dejaste de escucharlo, porque su voz no compite con el caos. Su voz se manifiesta en la quietud, y cuando tu alma está saturada de estímulos, incluso lo divino se vuelve indetectable. Vivimos en la generación más conectada, y al mismo tiempo, la más desconectada espiritualmente. Recibimos miles de notificaciones al día. Saltamos de una red social a otra. Cambiamos de video cada 20 segundos. Todo nos distrae. Todo nos exige atención, y sin darnos cuenta, cultivamos una mente inquieta, acelerada, incapaz de entrar en el reposo donde el Espíritu se mueve. ¿Cómo vas a escuchar al Espíritu Santo si no puedes pasar 5 minutos en silencio? ¿Cómo vas a discernir su dirección si tu alma está sobrecargada de información, imágenes, opiniones y presión? El Espíritu Santo no habla en el ruido, habla en el secreto. No se manifiesta en la velocidad, se manifiesta en el altar. Él no se acomoda a tu ritmo frenético. Él te llama a detenerte, a respirar, a apagar lo externo para despertar lo eterno. Pero muchos han hecho del ruido su refugio. Temen al silencio porque en él se revela el verdadero estado del corazón. Prefieren mantenerse ocupados para no enfrentar su vacío. Pero ese ruido es precisamente lo que bloquea la presencia de Dios. Porque Dios no puede llenar un lugar que ya está lleno de todo lo demás. A veces, el mayor acto espiritual no es hablar más fuerte, ni orar más tiempo, ni cantar más alto. Es callar, es cerrar los ojos, apagar el teléfono, silenciar el alma y decir: Espíritu Santo, aquí estoy. No tengo prisa. No quiero llenarme de información. Quiero llenarme de ti. En ese momento, lo que estaba apagado empieza a arder. Porque el Espíritu no necesita ruido para manifestarse, solo necesita espacio. Cuando Jesús iba a tomar decisiones clave, se apartaba a lugares desiertos. Silencio, soledad, cielo abierto. Esa era su fórmula. No se dejaba llevar por la multitud, sino por la voz del Padre. Hoy, el Espíritu te está llamando a lo mismo. A desconectarte del mundo para volver a conectarte con Él, a vaciar la agenda para volver a encender el altar. Porque mientras más te saturas de lo externo, menos espacio tiene lo eterno para moverse dentro de ti. Este bloqueo no se rompe con más actividad espiritual, se rompe con rendición interior, con ayuno de ruido,
con renuncia a la urgencia, con hambre por la presencia. Hoy es día de silenciar lo que distrae, para escuchar lo que transforma. Porque cuando el alma se aquieta, la voz del Espíritu vuelve a resonar con poder. Y cuando su voz regresa, la presencia también. Amargura tolerada, el veneno emocional que contamina tu atmósfera. Hay personas que oran fervientemente, que buscan a Dios con todo lo que saben, pero siguen sintiendo un peso que no logran identificar. Siguen sirviendo, pero algo está apagado. Siguen declarando victoria, pero por dentro hay una tormenta silenciosa. ¿Qué es lo que las bloquea? La amargura tolerada. Esa raíz venenosa que no siempre se nota en palabras, pero sí en actitudes. Esa herida que no sanó bien. Ese recuerdo que sigue ardiendo. Esa traición que nunca se perdonó del todo. Ese nombre que al oírlo todavía te incomoda. Esa conversación que repites 1000 veces en tu mente. Ese rencor disfrazado de indiferencia. Todo eso se convierte en una capa espiritual que contamina la atmósfera del alma, bloqueando el fluir del Espíritu Santo. Muchos oran, pero no perdonan. Claman, pero no sueltan. Piden fuego, pero guardan frío por dentro. Y el Espíritu Santo no fluye donde hay rencor oculto, porque su naturaleza es paz, es reconciliación, es restauración. Él no puede llenar lo que está contaminado con veneno emocional, y la amargura es exactamente eso. Veneno lento que intoxica la fe, la adoración, la sensibilidad espiritual. Puede que no grites ni explotes. Puede que ya no llores por lo que pasó. Pero si cada vez que recuerdas el daño sientes que algo se revuelve por dentro, esa herida sigue abierta. Y mientras esa herida no se rinda al espíritu, seguirá bloqueando su presencia. La amargura es peligrosa porque se disfraza de justicia. Tengo razón en estar así. Lo que me hicieron fue real. No merezco ese trato. Y puede que sea cierto. Pero el Espíritu Santo no se mueve en corazones que buscan tener la razón. Se mueve en corazones que buscan estar en paz con el cielo, aunque eso implique soltar lo que duele. Jesús dijo: si estás orando y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte. ¿Por qué? Porque el cielo se cierra cuando el corazón está en guerra. Muchos no avanzan espiritualmente, no porque no oren lo suficiente, sino porque no perdonan lo suficiente. La falta de perdón endurece. Y cuando el corazón se endurece, la voz del Espíritu se vuelve inaudible. La adoración se vuelve superficial. La oración, pesada. La palabra, distante. Todo se vuelve seco. Porque la raíz de amargura ha ocupado el espacio donde antes fluía la gloria. Perdonar no es justificar al otro. Es liberar tu alma. No es olvidar el daño. Es soltar la prisión. Porque el resentimiento te encierra más a ti que a la persona que te hirió. Y el Espíritu Santo no habita en cárceles. Él habita en altares. Altar es rendición. Altar es entrega. Altar es soltar incluso cuando no tienes ganas. Porque sabes que tu comunión con Dios es más importante que tener razón. Hoy el Espíritu te confronta con amor. ¿A quién necesitas perdonar para que el río vuelva a fluir? ¿Qué herida debes dejar en el altar? ¿Qué nombre debes soltar para que el fuego regrese? No se trata de sentimientos. Se trata de obediencia. El perdón no es una emoción. Es una decisión espiritual que rompe cadenas invisibles y abre las puertas al cielo. Y cuando lo haces, la presencia del Espíritu vuelve a inundar todo con poder y libertad. Justificación del pecado secreto. No es tan grave. Este es uno de los bloqueos más peligrosos, no porque sea escandaloso, sino porque es fácil de justificar. Se llama pecado secreto permitido. No es el tipo de pecado que todos ven, ni el que se confiesa públicamente. Es aquel que se esconde en la sombra de la excusa. El que se repite en privado y se minimiza en el corazón. El que se tolera con frases como: Dios sabe que estoy luchando, no es tan grave, estoy en proceso, todos lo hacen. Y sí, Dios conoce tu lucha, pero el Espíritu Santo no puede habitar donde se justifica lo que Él vino a santificar. Hay personas que aman a Dios, pero no han rendido del todo ciertas áreas. Mantienen conversaciones ocultas, hábitos digitales que los ensucian, pensamientos constantes que alimentan el alma pero apagan el fuego. No lo llaman pecado,
Lo llaman debilidad, pero no lo resisten. Lo negocian. Y ese punto de negociación se vuelve el muro que impide el fluir del poder. No es que el espíritu se aleje por error. Es que se aparta cuando elegimos las tinieblas en vez de la luz. La palabra dice: no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Y una de las formas más comunes de entristecerlo es vivir una vida dividida. Una parte entregada y otra retenida. Una parte visible y espiritual, y otra que se esconde detrás de pantallas, hábitos o deseos sin crucificar. El problema no es la debilidad. Todos fallamos. El problema es cuando dejamos de pelear contra ella y empezamos a protegerla. El Espíritu Santo es fuego, pero también es santo, y no comparte habitación con lo que contamina. Puedes tener talento, llamado, presencia pública, pero si hay áreas no rendidas, tarde o temprano el fuego se apaga. No por castigo, sino por incompatibilidad. Porque el Espíritu se manifiesta con plenitud solo donde hay entrega total. La justificación del pecado es un veneno lento. Apaga la sensibilidad, daña la conciencia, convierte lo que antes te dolía en algo tolerable. Y cuando ya no duele, ya no te arrepientes. Y cuando no te arrepientes, el Espíritu se apaga. No porque te haya dejado de amar, sino porque el fuego no puede habitar donde no hay verdad. Hoy el Espíritu te habla con ternura y firmeza. ¿Qué estás justificando que necesitas rendir? ¿Qué estás permitiendo que antes no tolerabas? ¿Qué parte de ti necesita volver al altar? No te escondas detrás de la gracia. La gracia no es excusa para seguir cayendo. Es poder para dejar de caer. Y cuando decides soltar lo que has estado protegiendo, la presencia vuelve. El río fluye. La unción regresa. La conexión se restaura. No estás demasiado lejos. No es tarde. Pero necesitas tomar una decisión. El Espíritu Santo no está buscando perfección. Está buscando rendición. Cuando confiesas, cuando cortas, cuando decides cerrar esa puerta, algo se rompe en el mundo espiritual, y lo que estaba bloqueado empieza a fluir con poder. Hoy es ese día. Hoy es el momento de decir: Espíritu Santo, te entrego lo que me ha estado alejando de ti. Limpia mi interior. No quiero vivir dividido. Quiero vivir en tu fuego otra vez. Autosuficiencia espiritual, cuando ya no dependes del Espíritu. Hay una forma sutil de apagar al Espíritu Santo que muchos no reconocen porque parece espiritual. Es la autosuficiencia disfrazada de madurez. Ocurre cuando sabes tanto de Dios, has servido tanto tiempo, has predicado tantas veces, que sin darte cuenta dejas de depender. Y comienzas a operar por conocimiento. Sabes cómo orar. Sabes cómo hablar. Sabes cómo enseñar. Sabes lo que funciona. Pero el fuego ya no está. Ya no hay lágrimas. Ya no hay quebranto. Ya no hay esa necesidad desesperada de su voz. Y aunque todo parece estar bajo control, lo que ocurre en realidad es que has tomado el control que solo le pertenece al Espíritu. El Espíritu Santo no se manifiesta plenamente en ambientes donde ya no se le da espacio, donde las decisiones se toman sin consultarlo, donde los planes se trazan antes de buscar su guía, donde la experiencia reemplaza la dependencia. Y eso, aunque se vea organizado, es uno de los bloqueos más graves para su presencia, porque el Espíritu no está buscando profesionales del ministerio, está buscando corazones que no saben funcionar sin Él, corazones que tiemblan si Él no habla, corazones que no se mueven si Él no guía, corazones que no se acostumbran a nada, porque saben que sin Él, todo es vacío. La autosuficiencia espiritual es peligrosa porque se esconde detrás de resultados. Puedes estar viendo fruto externo, pero seco por dentro. Puedes tener seguidores, puertas abiertas, visibilidad, pero sin presencia. Y el enemigo no te ataca cuando te vuelves autosuficiente. Te aplaude, porque sabe que sin la unción del Espíritu, toda tu fuerza se vuelve carne. Y lo que empieza en el Espíritu, si no se cuida, termina en esfuerzo humano. Jesús, el Hijo de Dios, nunca operó desde su fuerza. Siempre oraba, siempre se apartaba, siempre decía: no hago nada por mi cuenta, solo lo que veo hacer al Padre. Si Él vivía así, ¿cómo nosotros vamos a pensar que podemos avanzar sin rendir cada paso?
El problema no es que estés haciendo mucho. El problema es que estás haciendo sin preguntarle nada. Y cuando ya no necesitas al Espíritu para funcionar, has dejado de funcionar para el reino. Dios no unge estrategias humanas. Dios unge corazones dependientes. Por eso hoy, el Espíritu te está llamando a soltar el control, a volver a ese lugar donde no sabías orar sin pedir su ayuda, donde no hablabas sin antes gemir, donde no planificabas sin antes ayunar, donde cada decisión era precedida por lágrimas en el altar. Él quiere volver a ser el centro, no el asistente. El guía, no el respaldo. El que marca la ruta, no el que bendice lo que ya decidiste. Rendirte otra vez no es retroceder. Es avanzar con dirección. Es volver a la fuente. Es decir, Espíritu Santo, no quiero seguir sin ti. Me vuelvo débil para que tú seas fuerte. Me vacío para que tú me llenes. Me bajo del trono para que tú tomes el gobierno. Porque cuando te vuelves completamente dependiente, el cielo se vuelve completamente accesible, y donde hay rendición total, hay manifestación total. Heridas no sanadas. El Espíritu no puede llenar un corazón que sigue roto. Muchos buscan llenura del Espíritu, pero no permiten que Él primero sane lo que está roto por dentro. Claman por fuego, pero cargan heridas abiertas. Piden dirección, pero su corazón sigue sangrando por lo que alguien hizo, dijo o nunca cumplió. Y ese es uno de los bloqueos más invisibles pero más potentes. Heridas no sanadas, traumas pasados, rechazos que marcaron, palabras que humillaron, ausencias que dolieron, abusos que se escondieron, abandonos que no se hablaron. Todo eso sigue vivo, aunque tú digas que ya lo superaste. Porque el alma aprende a funcionar incluso con dolor. Pero el Espíritu Santo no se mueve sobre corazones encapsulados por el miedo y la defensa. Hay personas que oran desde el dolor, no desde la fe, que ayunan pero con resentimiento, que adoran con una herida no tratada, y aunque son sinceras, no están libres, porque no han dejado que el Espíritu entre a los lugares más profundos del alma. Esas áreas que nadie ve, que tú mismo has olvidado o enterrado. Pero el Espíritu Santo sí las ve. Y no quiere solo usarte, quiere sanarte. No quiere solo llenarte de poder, quiere restaurarte desde dentro. Porque no puedes fluir en libertad mientras sigues caminando con una identidad fracturada. Cuando Jesús encontró al paralítico en Betesda, le hizo una pregunta que parecía absurda. ¿Quieres ser sano? No era obvio que quería. Pero hay muchos que se acostumbran tanto a su herida, que hacen de ella su identidad. Y lo que no entregas, no puede ser sanado. Lo que justificas, no será transformado. El Espíritu Santo quiere llevarte a un nivel mayor, pero primero necesita reconstruir lo que otros rompieron dentro de ti. Esas heridas no tratadas afectan tu fe, tu visión, tu manera de relacionarte con Dios. Hacen que no confíes plenamente, que te acerques a Él esperando el rechazo, que no te sientas digno, que todo lo interpretes desde el abandono, que no te dejes amar completamente. Y mientras no le entregues ese lugar herido al Espíritu, seguirás bloqueando el fluir de su presencia. No porque Él no quiera moverse, sino porque tú estás protegiendo un área que Él quiere liberar. Hoy el Espíritu te está diciendo, no quiero solo que me hables de tu llamado, quiero que me hables de tu dolor, quiero tocar esa herida, quiero romper esa capa de defensa. Quiero entrar en el lugar que juraste no volver a abrir. Porque el lugar más oculto de tu alma es el lugar más deseado por el Espíritu Santo. No para juzgarte, para sanarte con su amor. No necesitas seguir fuerte, no necesitas seguir aparentando. Hoy puedes derrumbarte en su presencia y decir, aquí está mi herida, aquí está mi abandono, aquí está lo que me duele. Y en ese momento sentirás su abrazo. Sentirás su consuelo. Sentirás su voz diciendo, te he esperado aquí todo este tiempo. Porque cuando el Espíritu sana lo profundo, se abre el camino para que su gloria se derrame sin medida. Desobediencia sutil. Cuando ignoras pequeñas instrucciones. Este último bloqueo puede parecer pequeño, pero es uno de los más peligrosos. Se llama desobediencia sutil. No es rebelión abierta.
no es rechazar a Dios abiertamente. Es algo más discreto, más silencioso, más común de lo que imaginamos. Es ignorar esas pequeñas impresiones del espíritu. Es postergar lo que Dios te dijo que hicieras. Es suavizar una instrucción porque parece difícil, incómoda o poco lógica. Es decir, más tarde, cuando Dios dijo ahora. Es actuar como si no hubieras escuchado nada, cuando en lo profundo sabes que Él te habló. La desobediencia sutil no se ve desde fuera, pero el Espíritu Santo la siente desde dentro, porque Él no solo nos guía en las grandes decisiones, Él también se mueve en lo cotidiano, y cada vez que ignoras su voz, su dirección, su corrección, algo se apaga. La sensibilidad espiritual se reduce, el discernimiento se nubla, la presencia se retrae. No porque Dios se aleje en enojo, sino porque el corazón que pospone su voz termina endureciéndose sin darse cuenta. Hay personas que oran pidiendo dirección, pero cuando la reciben, no obedecen, o lo hacen a medias, o esperan confirmación tras confirmación, como si Dios tuviera que repetir lo que ya dijo, y en ese proceso pierden la frescura del espíritu, porque la obediencia retrasada es desobediencia encubierta, y donde no hay obediencia, no hay manifestación continua del poder. Muchos no avanzan no porque Dios no hable, sino porque ellos no obedecen lo que ya les fue dicho. Saben que deben soltar esa relación, pero siguen atados. Saben que deben pedir perdón, pero siguen justificando. Saben que deben consagrarse, pero siguen postergando. Saben que deben cambiar, pero siguen repitiendo. Y todo eso se acumula como capas espirituales que bloquean la unción. Porque el espíritu fluye donde hay obediencia plena, no conveniencia personal. En la Biblia, Saúl perdió el respaldo de Dios no por un pecado inmoral, sino por una obediencia parcial. Hizo casi todo lo que Dios le dijo, pero dejó una parte fuera. Y eso fue suficiente para que el espíritu se apartara. Porque Dios no busca resultados humanos. Busca corazones obedientes. No quiere que hagas lo que parece lógico. Quiere que hagas lo que Él dijo, aunque no lo entiendas, aunque te cueste, aunque nadie lo apruebe. Hoy el Espíritu te está llamando a un nuevo nivel de obediencia, no solo a dejar el pecado, sino a rendir cada instrucción que ya te fue dada y que aún no cumpliste, esa conversación que no tuviste, esa decisión que sigues posponiendo, ese paso de fe que temes dar, ese hábito que aún no crucificaste, porque mientras eso no se rinda, el fluir se mantendrá bloqueado. Pero cuando decides obedecer, todo se desbloquea. El fuego vuelve, la claridad regresa, la voz del Espíritu se intensifica, el favor aumenta, porque Dios honra a los que lo honran, y nada honra más al Espíritu Santo que una obediencia inmediata, radical y sincera. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, responde, obedece, suelta y prepárate, porque lo que estaba detenido comenzará a fluir con una fuerza que no puedes imaginar. Activación final. Oración de limpieza y reconexión profunda con el Espíritu Santo. Ahora que has visto cada uno de los bloqueos, no es tiempo de solo reflexionar, es tiempo de romper, de rendir, de soltar. Este es el momento más sagrado de todo este mensaje, porque no basta con entender, no basta con sentir. El Espíritu Santo quiere manifestarse otra vez con poder en tu vida. Quiere llenar, restaurar, encender, pero necesita espacio, necesita entrega, necesita un corazón abierto. Y ese corazón puede ser el tuyo ahora mismo. Vamos a orar juntos. No repitas por repetir, decláralo con el alma. Habla con tus propias palabras si lo deseas, pero hazlo con fuego. Esta no es una oración emocional. Es una activación espiritual, es una rendición total, es una invitación directa al Espíritu Santo para que vuelva a tomar el control. Di conmigo en voz alta, Espíritu Santo, aquí estoy. No quiero seguir viviendo bloqueado. No quiero más religión sin fuego. No quiero más conocimiento sin presencia. Hoy reconozco que hay cosas que he tolerado, permitido, ignorado, y me han apagado por dentro. Me han robado la sensibilidad. Me han hecho seguir funcionando, pero sin gloria. Y yo no fui llamado a vivir seco. Fui llamado a vivir lleno de ti.
Te pido perdón por cada actitud que te entristeció, por cada palabra que contaminó mi atmósfera, por cada decisión que tomé sin consultarte, por cada momento en que ignoré tu voz, por justificar mi pecado, por aferrarme a mis heridas, por dejar de temblar ante lo santo. Hoy suelto todo, cada peso, cada ruido, cada distracción, cada cadena. Lo suelto todo, porque quiero volver a escucharte. Quiero volver a llorar contigo. Quiero volver a vivir encendido. Espíritu Santo, te invito otra vez, no como visitante, sino como dueño. Habita en mí, toma cada rincón, rompe mi dureza, devuélveme la pureza, hazme temblar otra vez, hazme llorar otra vez, hazme arder otra vez. No quiero seguir sin ti, no quiero seguir en automático. Hoy me rindo, hoy me vacío, hoy declaro que tú eres todo lo que necesito. Desde este momento, todo cambia. Renuncio a la autosuficiencia, rompo el ciclo del pecado secreto, suelto la amargura, enfrento mi herida, me levanto en obediencia y declaro que el fluir de tu presencia se restaura ahora mismo en mí. Activo la gloria, activo el fuego, activo la comunión. Lo que estaba bloqueado se rompe, lo que estaba dormido despierta, lo que estaba apagado se enciende. Gracias por volver a tocarme, gracias por tu paciencia. Gracias por quedarte, incluso cuando no te di lugar. Hoy honro tu presencia, y te prometo esto, no volveré a tratarte como algo común. Serás mi prioridad, mi voz más fuerte, mi compañía más real, mi guía constante. En el nombre de Jesús. Amén. Siente este momento. Permanece unos minutos en silencio. Deja que Él te envuelva, que te sane, que te abrace, que te llene otra vez. Porque cuando el Espíritu encuentra un corazón rendido, el cielo no espera. El cielo desciende.